Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Soy el ingeniero Alexander Villa de la empresa Software Pymes. En este video vamos a trabajar un tema de balanceo de línea de producción por operaciones, es decir, qué cantidad de operarios vamos a necesitar en cada una de las operaciones. En el video anterior trabajamos cómo llenar el formato de estudio de tiempos, este formato que están viendo acá, y vimos que se calculaba al final cuál era el tiempo estándar de cada una de las operaciones y al final hicimos ejemplos para trabajar con ese estándar. Por ejemplo, cuántos operarios se necesitan para entregar una producción en un número de días determinado, ¿sí? En el ejercicio anterior nos dijo, bueno, con este estándar se necesitan 8 operarios para entregar 10.000 unidades en un tiempo determinado, ¿sí? Pero en este caso no dice cómo deben ser distribuidos esos operarios, es decir, cuántos operarios en cada una se deben asignar a cada una de las operaciones para que el pedido salga. Por eso, esto lo vamos a hacer en este ejercicio. Este ejercicio nos va a decir cuántos operarios debemos asignar a cada una de las operaciones, ¿sí? Que las operaciones son, estamos trabajando con una blusa manga corta con botones y la ruta es máquina plana, fileteadora, ojaladora, autonadora. Y aquí pues agregué algunas operaciones más, pero es para que sepan que todo esto va concatenado, unido, y el tiempo estándar. Entonces vamos a hacer este ejercicio de balanceo de línea que dice así. Se requiere estimar el número de operarios por cada una de las siguientes operaciones. Ya saben que son estas de confección. La prenda pasa por máquina plana de una aguja, luego una fileteadora, la máquina plana de dos agujas, una hojaladora, una botonadora y un proceso de bordado. Dice, para producir un pedido de 10.000 unidades al mes a una eficiencia del 90%, con un porcentaje de unidades defectuosas estimado en un 5%, y se trabaja en un turno de 8 horas diarias. Entonces, para hacer estos temas del balanceo, pues tenemos que tener en cuenta los datos de entrada, ¿sí? Entonces, lo primero es estamos hablando de que vamos a calcular las 10.000 unidades, son al mes. Entonces vamos a hacer el cálculo de cuántas unidades vamos a sacar, tenemos que sacar por día y cómo hay que distribuir los operarios para sacar ese número de unidades al día y cumplir con las unidades mensuales. Entonces, los datos de entrada, los datos que nosotros debemos de digitar, recuerden que este formato se los voy a dejar disponible en Drive, Google Drive, son los que están acá con este borde grueso. Entonces, ya sabemos, las horas del turno son 8 horas y trabajamos estos ejercicios de estandarización, los trabajamos en minutos, las horas las convertimos a minutos multiplicando por 60. Pero hay que tener en cuenta pues que no se trabajan los 480 minutos en caso de ser un turno de 8 horas, sino porque las personas, por ejemplo, les dan un tiempo para desayunar y un tiempo para, por ejemplo, tener pausas activas. Entonces digamos que entre tiempo de desayuno y pausas activas, eh, estimamos que sean 30 minutos que se le dan al personal como para ese tiempo pues no productivo. Entonces tenemos que con estos datos, los datos del tiempo en minutos, y debemos de calcular cuánto es el tiempo de trabajo diario en minutos. Y también para calcular ese tiempo de trabajo diario en minutos tenemos que tener en cuenta la eficiencia, a qué eficiencia estimada, porque obviamente pues un módulo de producción no va a trabajar al 100%, eso sería un error. Y se calcula pues si ya hemos hecho previas mediciones, pues ya tendríamos un dato de una eficiencia estimada. O también si el proceso es más de máquina, tenemos que tener en cuenta pues también la disponibilidad de las máquinas. Las máquinas no siempre están disponibles al 100%. Por eso es que digamos que de ingeniería nos pasaron un dato o nosotros como ingenieros debemos calcular y para este ejercicio estamos trabajando a una eficiencia estimada del 90%. Entonces, con los datos de los minutos totales del turno menos el tiempo que es pausa, ¿sí? Ese tiempo es no productivo, pausas y desayuno, y la eficiencia estimada, calculamos este primer dato que se llama el tiempo de trabajo diario en minutos, que tiene una fórmula. ¿Cuál es? El tiempo de todo el turno, que son estos 480 minutos, menos el tiempo no productivo, que lo estimamos en 30 minutos, ¿sí?
Y la diferencia de esta lo multiplicamos por el porcentaje de disponibilidad de las máquinas. ¿Y cuál es el porcentaje de disponibilidad de las máquinas? Pues ya dijimos que el 90%. Entonces, aplicando la fórmula, ¿sí? Voy a desproteger acá. Aplicando esta fórmula nos da 480 menos 30 multiplicado por el 90%. Entonces nos dice que realmente en un turno de trabajo de 8 horas vamos a tener productivos 405 minutos, ¿sí? Esto es importante para no, digamos, calcular eficiencias con tiempos irreales. Bueno, este tiempo con una simple fórmula lo podemos llevar a cuántas horas reales. Miren, hay una fórmula en Excel que se llama convertir. ¿Y qué valor voy a convertir? Me pide qué valor voy a convertir en estos 405 minutos. En estos 405 en qué unidad está expresado en minutos. Entonces por eso en comillas está MN, es la fórmula minutos. Y lo queremos convertir a horas. Entonces por eso luego entre comillas está horas. Es el dato que quiero convertir en qué cifra está expresado y a qué cifra lo quiero llevar. Entonces de minutos a horas. Entonces dice que realmente en horas tenemos, en el turno trabajamos son 6.75 horas, no 8. Esas son el tiempo productivo. Bueno, y otro dato que tenemos que tener en cuenta es que los días que se trabajan al mes. Esta es una empresa, por ejemplo, que no estaría trabajando sábados y domingos, trabajan de lunes a viernes. Entonces hay que tener en cuenta cuántos son los días laborales al mes para hacer cálculos reales, porque no podemos hacer cálculos diciendo que se trabajan los 30 días al mes, porque ahí es donde empezamos a colgarnos con los pedidos. Entonces este es un dato también a tener en cuenta. También, como estamos hablando de que hay un porcentaje de defectuosos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que estimar el porcentaje de defectos por lote. O sea, tenemos que producir por encima de las unidades del pedido, estimando pues los defectos. Estamos hablando que tenemos digamos que el departamento de calidad nos pasó un 5% de unidades defectuosas y tenemos unidades a producir de 10.000 unidades a producir, pero tenemos que tener en cuenta entonces cuánto tenemos que producir realmente. Pues entonces ¿cómo es la fórmula? Pues lo que tenemos que hacer es dividir las unidades que tenemos que producir, dividir las unidades a producir dividido entre el 100% menos el porcentaje de defectuosos. O en resumen, si mi porcentaje de defectuosos es del 5%, entonces 100% menos 5%, 95%. Entonces las unidades a producir las divido entre el 95% para saber, para incrementar ese 5% de unidades defectuosas más y producir las unidades que me están pidiendo. O sea, realmente, según esta fórmula, yo tengo que producir no 10.000 unidades, sino 10.526 unidades para cubrir el porcentaje de unidades defectuosas. Y esto lo debo llevar a una producción del día. O sea, esto, ¿sí? Estas 10.526 unidades que tengo que producir teniendo en cuenta los defectos, lo divido, ojo, no entre 30, sino entre el número de días laborales. Para esos que tengo aquí debo de tener en cuenta entre el número de días laborales. Y acá me dice que tengo que producir 478 unidades al día. Entonces vamos a calcular para producir esas 478 unidades al día y cumplir con el pedido de 10.000 unidades al mes, sin tener en cuenta pues los defectuosos, cómo debo yo de asignar a los operarios en cada operación. Bueno, otro cálculo muy importante es el takt time. El takt time es el tiempo en que, según los datos anteriores, se debe producir una unidad, ¿sí? Según estos datos, cada cuánto tengo que estar produciendo una unidad para poder cumplir. Entonces la fórmula del takt time es tiempo de trabajo diario, ¿sí?, sobre producción requerida por día, ¿sí? Entonces ya sabemos que el tiempo real de trabajo diario son 405 minutos y la cantidad de unidades al día que nos dio
son 478. Entonces, cada 0.85 minutos tengo que producir una unidad, pero lo tenemos que trabajar en segundos. Ese takt time lo trabajamos en segundos y utilizamos la misma función de ahorita. Se llama convertir. ¿Qué dato voy a convertir? Esto que me dio en minutos, el takt time, que está expresado en minutos, mn, y lo debo de pasar a segundos. Entonces cada 51 segundos debo de producir una unidad. Y ¿para qué necesitamos el takt time? Para la asignación de los operarios y hacer un buen balanceo. Bueno, y acá nos dice que cuántas estaciones de trabajo debo de montarle, el mínimo de estaciones de trabajo. Si dice mínimo es porque pueden ser muchas más. Entonces, ¿cómo se calcula el mínimo de estaciones de trabajo? Pues el tiempo total de una pieza en segundos, ¿sí?, dividido el takt time. Entonces, acá tenemos este tiempo de ciclo que lo debemos de saber. El tiempo que se demora a producir una unidad en segundos, aquí lo tenemos, en este caso son 696.6 segundos, que es 11.61 minutos convertido a segundos, dividido el takt time, para eso lo calculamos. Entonces, tengo que montar mínimo 14 estaciones de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? No es que tenga que montar 14 operaciones, no. Quiere decir que mínimamente en estas 6 operaciones deben haber 14 operadores, ¿sí? Mínimamente, por eso se llama mínimo de estaciones de trabajo. Para poder cumplir mínimo voy a necesitar 14. Eso es como un primer indicador. Bueno, también vamos a necesitar para el ejercicio el cálculo del índice de producción, que es las unidades a fabricar sobre el tiempo disponible que tiene un operador. Entonces ya sabemos que las unidades que vamos a fabricar son 478 unidades al día, ¿sí? 478, y el tiempo que tiene un operador cada día es de 405 minutos. Entonces es 1.181. Mi índice de producción es 1.181. Este dato lo vamos a necesitar para este balanceo. Entonces vamos a empezar a hacer el balanceo. Entonces, en resumen, otra vez, para producir estas 10.000 unidades al mes, que se traducen en 478 unidades al día, en estas 6 operaciones, ¿cuántos operarios debo de tener para cumplir pues con esta producción? Ese es el resumen. Ya sabemos que se trabaja 22 días al mes, porcentaje de defectuosos y la eficiencia estimada. Son datos que tenemos que tener. Entonces, las operaciones por las que pasa la prenda, en este caso dijimos que era una blusa con botones, una máquina plana de una aguja, la fileteadora, la máquina plana de 2 agujas, una hojaladora, una botonadora y el bordado. Este tiempo estándar en minutos es el tiempo pues que, como les digo, lo hacemos nosotros en el estudio de tiempos y le asignamos a cada operación su porcentaje de fatiga y todo. Entonces este es el tiempo en minutos de cada operación y este tiempo lo pasamos a segundos. También para algunos cálculos. ¿Cómo lo pasamos a segundos? Con la fórmula pues que hemos venido trabajando. Entonces, convertir minutos estándar, cada uno de estos minutos estándar que está en minutos, vamos a pasarlo a segundos. Entonces lo pasamos a segundos. Bueno, ¿qué sigue para el balanceo? Tenemos que calcular el número de operarios teórico, ¿sí? ¿Por qué teórico? Pues porque nos va a dar con decimales y luego tenemos que hacer el redondeo para convertirlo a real. Entonces la fórmula para saber cuántos operarios necesitamos en cada una de estas operaciones es tomar los minutos estándar por el índice de producción y lo dividimos por la eficiencia estimada. Pues aquí lo estamos mirando. Entonces tenemos los minutos estándar de la primera operación es 1.25 por el índice de producción, que lo calculamos hace un momento, que es 1.181. Este dato es fijo, y lo dividimos entre la eficiencia estimada, o entre lo que es la disponibilidad de las máquinas, que estamos hablando de un 90%. Este dato también es fijo. El único dato que va a ir cambiando es los minutos estándar de cada operación. Entonces acá, aplicando esta fórmula que están viendo acá con los datos, ¿sí? Minutos estándar el azul,
índice de productividad dividido la eficiencia, me va a dar el número teórico de operadores de cada uno, miren. ¿Sí? Los datos de entrada son los fijos y va cambiando es el otro. Entonces, la primera operación necesitamos 1.64, para la segunda 1.81, 339, 504, 1.67, 1.69. Son teóricos porque nos van a dar unos decimales y lo que vamos luego a proceder a calcular, entonces teóricamente voy a necesitar 15.24 operarios. Recuerden que acá en el mínimo de estaciones de trabajo me da 14, no me puede dar menos de eso porque si no el balanceo estaría malo. Y aquí vamos a calcular el número de operarios real. Entonces, ¿qué es lo que se hace para calcular el número de operarios real? Pues es hacer un redondeo de esto. Pero hay una regla para hacer el redondeo. Si el decimal que sigue, si después del entero, el decimal que sigue es un 0, se deja el entero. En este caso, por ejemplo, 5.04, no se redondea a 6, sino que se deja 5. Pero si ya el decimal que sigue es diferente a 0, sea 1, 2, 3, se redondea al próximo número. Entonces, por ejemplo, acá 1.64 lo redondeé por arriba, vamos a necesitar 2 operarios. 1.81, vamos a necesitar 2. 3.39, vamos a necesitar 4 operarios. 5.04, aplicamos la regla y redondeamos menos 5, o sea 5. 1.67 lo redondeamos por encima 2 y 1.69 lo redondeamos por encima. Entonces dice que vamos a necesitar un total de 17 operarios para cumplir con las 478 unidades al día. ¿Sí? Y luego necesitamos hacer unas comprobaciones para revisar la eficiencia de este balanceo. ¿Sí? Vamos a hacer unas comprobaciones para ver si nos quedó bien el balanceo. Entonces, para poder hacer esas comprobaciones, que son las fórmulas de abajo, pues nos toca calcular los minutos estándar asignados a cada operación. ¿Cómo se calculan los minutos estándar asignados a cada operación? Es dividir los minutos estándar de cada una de la operación sobre el número de operarios real que nos dio, ¿sí? De minutos estándar de cada operación sobre el número de operarios real. Aquí nos está dando pues el dato, mire. Entonces, esos son los minutos estándar asignados. Y lo necesitamos. Esta columna tiene una fórmula condicional, se la voy a mostrar. Inicio, formato condicional, administrar reglas. Esta columna tiene esta fórmula condicional que dice aplique formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Entonces dice a los primeros, por defecto aparecen los primeros 10, ¿sí? Por defecto aparecen los primeros 10, pero solamente necesitamos identificar cuál es la operación más lenta. Necesitamos aquí identificar cuál es la operación más lenta, por eso cuando aplico el formato únicamente a los valores con rango inferior o superior, solamente dejo el 1. Y en formato, pues a mí me gusta seleccionar que me lo resalte en color amarillo, aceptar y aceptar. Aplicar, aceptar. Entonces a toda esta columna le apliqué esta fórmula para que me identifique cuál es la operación más lenta. Este dato ya ahorita en la comprobación del balanceo vamos a ver por qué es necesario identificar la operación más lenta. Recuerden que en el tema de teoría de restricciones y en general en balanceo, la capacidad del módulo es la capacidad de la operación más lenta. Esa es la capacidad del módulo. La operación más lenta es la que decide el ritmo de producción. Bueno, por último, pues ya lo que vamos a hacer es comprobar la eficiencia del balanceo. Entonces, ¿cómo comprobamos la eficiencia del balanceo? Pues utilizando estas fórmulas. Entonces, vamos a calcular, pues según ese balanceo, teniendo en cuenta la operación más lenta, cuántas piezas vamos a sacar por día. Y la fórmula es el número de operarios real de la operación más lenta por el tiempo de trabajo en minutos dividido los minutos estándar de la operación más lenta. Esa es la fórmula, el número de operarios real de la operación más lenta por el tiempo total de trabajo en minutos
y dividido los minutos estándar de la operación más lenta. Entonces aquí tenemos los datos, ¿sí? Acá tenemos los datos. Entonces, acá está, número de operario real de la operación más lenta, son 5. Ya, acá nos marcó que la operación más lenta es la 0,768. Los minutos estándar asignados de la operación más lenta 0,768. El número de operario real de esa operación en este caso son 5, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por el tiempo de trabajo en minutos. Recuerden, el tiempo real de trabajo en minutos es de 405. Y eso lo vamos a dividir entre los minutos estándar de esa operación más lenta. Entonces dice que con este balanceo podemos sacar 527 unidades por turno. Y eso significa que está muy bien. O sea, esas piezas por día no nos puede dar menos a las unidades a producir, no nos puede dar menos ni exageradamente más, porque querría decir que el balanceo estaría malo. Entonces en este momento pues necesitamos producir 478 y tenemos un balanceo para producir 527. Entonces quiere decir que nos estamos moviendo, que el balanceo pues está bien hecho, la capacidad está ligeramente superior. Entonces podemos cumplir con este balanceo de operarios que tenemos acá. Bueno, y vamos a calcular la eficiencia real. Los datos nos tendrían que dar muy parecidos para saber si con este balanceo, cuál es la eficiencia de este balanceo y si podríamos cumplir, cuál sería la eficiencia. Entonces, la fórmula de la eficiencia real de este balanceo es la sumatoria de minutos estándar de toda la operación, que sería este. Y eso lo vamos a dividir entre los minutos estándar asignados a la operación más lenta, que en este caso es esa, prueba la resaltamos, y lo multiplicamos por el total de operario real. Esa es la fórmula. Entonces la eficiencia real en este caso, para este caso va a ser minutos estándar de toda la operación, 11.61, que es la sumatoria, y esto va a ser dividido entre los minutos estándar asignados, ¿sí? Que es 0.768 de la operación más lenta, multiplicado por el número total de operarios reales, que son 17. Entonces, en la eficiencia real, el 89% está muy bien, muy acorde a lo que habíamos quedado. Esto aquí ya es como la gráfica, la gráfica del balanceo, ¿sí? Acá lo que nos va a decir, ya ahorita le voy a explicar, para la gráfica se calcula sola, ¿sí? Entonces, esto acá es el tiempo de ciclo en segundos. Por eso lo tenemos acá. Tiempo de ciclo en segundos. Acá tenemos cada una de las 6 operaciones que tenemos. Ese tiempo de ciclo en segundos. Me lo trae de la hoja. Acá la eficiencia meta, pues también habíamos dicho que era el 90%. Nos la trae de la hoja de eficiencia. La producción requerida por día, recuerden que aquí dijimos que 478 unidades, me la trae de la hoja de allá. Vamos a calcular lo que vamos a producir en un día, ¿sí? En un día. Esto también puede ser utilizado por si quieren calcular varios días. Y estamos diciendo que eso es sí el número de horas por turno. Entonces vamos a calcular cuánto requerimos sacar por turno. Si tienen turnos diferentes, pues acá pueden colocar el número de horas de cada turno, pero realmente ya pues en el ejercicio estamos trabajando 6,76.75 unidades en el horas en el turno trabajadas, que todos estos datos los trae de acá. Con todos estos datos, entonces ya acá nos está calculando, nos dice que vamos a necesitar los 17 operarios en esas 6 operaciones, y acá nos hace un cálculo de tiempo estándar. Recuerden que calculamos el takt time en 51 segundos, en 50.87 segundos, y realmente este es el takt time. Y como me doy cuenta que esto está bien balanceado, porque acá cada puesto de trabajo con cada puesto de trabajo, cuando se divide el tiempo estándar entre el número de operarios, me da menos de esos 51 segundos, ¿sí? Entonces, si me diera más, querría decir que el balanceo está malo, porque va a haber puestos de trabajo que se va a demorar más
del tiempo en que me debo de producir una unidad. Entonces aquí el balanceo en las 6 estaciones de trabajo está correcto porque están por debajo del takt time, ¿sí? Están todas, cada operario tiene disponible un mayor tiempo al takt time, entonces aquí se ve que el balanceo está correcto. Y estos son los cálculos del 89% que fue la eficiencia estimada, ¿sí? Que dice que la eficiencia está por debajo de la, acá lo que está diciendo es que la eficiencia está por debajo de la meta, de la eficiencia meta, es un aviso. El índice de productividad no la calculó en 0.2, el tiempo disponible pues en segundos eh, no lo ha calculado en 24.300 segundos, el lead time en 696.6 segundos, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Lead time es el tiempo de todo el ciclo, de lo que se demora una unidad en pasar por todas las operaciones. El takt time ya sabemos que es el tiempo en que se debe producir cada unidad para cumplir y es el dato necesario para el balanceo, para hacer el balanceo, para cumplir cada cuánto se debe producir una unidad. Cantidad de operadores requeridos, ya sabemos que nos dio 17 operadores. Y la cantidad mínima de estaciones requeridas de estaciones de trabajo, ya saben que cuando hablamos de estaciones de trabajo no es operaciones, sino cuántas personas, en este caso, porque es un balanceo por operaciones, necesitamos en cada operación. Entonces vamos a necesitar mínimo 14, y como estamos hablando de un mínimo, ya sabemos que vamos a necesitar 17 distribuidos así: 2 en la operación de máquina plana, 2 en la fileteadora, 4 en la máquina plana de 2 agujas, 5 en la operación de la hojaladora, 2 en la botonadora y 12 personas en el bordado 1. Vamos a necesitar esos 17 distribuidos en esa forma para sacar las 478 unidades al día. Bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial, que contiene, pues, está muy completo con todas las variables a tener en cuenta. Y recuerden, soy el ingeniero Alexander Villa de la empresa AC Software Pymes. Para asesorías en ingeniería industrial, clases de Excel, pueden escribirme al correo acesoftwarepymes@gmail.com o llamarme al celular 350-410-8282 en Colombia. Muchísimas gracias.